Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta tutoría de álgebra moderna, en la cual vamos a abordar o vamos a desarrollar algunos ejercicios, más que todo la mayoría de ejercicios que fueron presentados en la tarea. Vamos a dar las soluciones de estos ejercicios en pro del examen que es el próximo domingo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lleven la idea de cómo resolver esos problemas y de qué material o de qué contenido utilizar para la resolución, ¿verdad? Entonces, vamos a resolver de los 10 ejercicios, solo vamos a resolver 9, ¿verdad? Porque uno es, pues los resolvieron todos muy bien. Entonces, algo otros ejercicios pues hicieron falta ciertos análisis, cierto proceso, hizo falta hacer mención de las herramientas que se utilizan para resolver esos problemas. Y entonces la tutoría va enfocada a eso, a que ver cómo darle solución a estos problemas y ver qué herramientas utilizar del material. Entonces vamos a ir viendo los problemas y vamos a ir también revisando el material para ver el contenido que nos sirve para darle solución a estos problemas. Entonces vamos a comenzar con el número 1, que nos dice que si G es un grupo tal que x al cuadrado es igual a e para todo x en G, vamos a demostrar que G es un grupo abeliano. Entonces acá tenemos que saber dos cosas. Tenemos que saber qué condiciones cumple G para que sea un grupo, ¿verdad? Y también tenemos que saber qué significa que G sea abeliano, ¿verdad? Entonces nos vamos a trasladar al material, ¿verdad? Y justamente en la página donde tenemos la definición de grupo. Entonces, si G es un grupo, significa que G cumple estas cuatro propiedades, ¿verdad? Es un grupo con respecto a la operación binaria asterisco. Recordemos que esta operación binaria pues, puede ser una suma, puede ser una multiplicación, puede ser cualquier operación, ¿verdad? Entonces, en este caso se representa como asterisco para representar cualquier operación en un conjunto. Entonces, en este caso, para que G sea un grupo, se tienen que cumplir cuatro cosas, ¿verdad? Cuatro cosas. La primera, que la operación binaria sea cerrada. ¿Qué significa que la operación binaria sea cerrada? Que al operar dos elementos que estén en G, el resultado también esté en G. Eso significa que la operación binaria sea cerrada. La número 2, que la operación binaria sea asociativa. Eso significa que si tenemos tres elementos, esos tres elementos los podemos asociar de esta manera y eso van a ser igual, ¿verdad? El resultado va a ser igual. Entonces, para esos tres elementos que estén en G. Y la tercera y cuarta, que son muy importantes, es que exista el elemento neutro, es decir, que se le ha denominado como E, ¿verdad? Tal que nosotros podemos hacer la operación de E con G y G con E y eso sigue siendo el elemento G para todos los elementos que estén en el conjunto. Y la cuarta propiedad que tiene que cumplir para que un conjunto sea un grupo es que existe el elemento inverso, ¿verdad? Para todo elemento del conjunto G existe un elemento G' que se denomina inverso tal que G por ese operado con G' es igual a G' operado con G y eso es igual al elemento neutro, ¿verdad? Entonces tenemos que cumplir o tienen que cumplir un conjunto de esas cuatro cosas para que sea grupo. Ahora, en nuestro problema, lo que nos está diciendo es que operar un elemento del grupo G por él mismo nos da el elemento neutro. Eso es lo que nos está diciendo. Y lo que tenemos que demostrar es que sea abeliano. Vale, ahora, ¿qué significa que el grupo sea abeliano? Bueno, lo que significa es que al operar dos elementos, es decir, G1 con G2, el resultado sea igual a G2 operado con G1, ¿verdad? Eso significa que eso si cumple
eso para todos G1 y G2 en G, ¿verdad? En el grupo, entonces se va a decir de que ese grupo es conmutativo o abeliano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que tomar dos elementos de G y al operarlos, digamos X y Y, tenemos que llegar a demostrar que X operado con Y es igual a Y operado con X. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, pero lo que sabemos es que X, bueno, aquí vamos a escribir la solución. Lo que sabemos es que X, ¿verdad? X elevado al cuadrado es igual, X elevado al cuadrado es igual a, es lo primero que sabemos. Eso se da para todo X que pertenece al grupo, ¿verdad? Entonces esto va a ser para todo X que pertenezca a G, ¿verdad? Entonces nosotros podemos escribir X por Y, ¿verdad? Entonces nosotros podemos escribir X operado con Y, pues no le voy a poner sino el símbolo de la operación binaria porque no es necesario. Entonces eso lo podemos escribir como, ¿verdad? E por X, XY, ¿verdad? E por XY, ¿verdad? Aquí recordemos siempre que va la operación binaria definida en ese grupo. Entonces esto va a ser igual a, como ya sé que E es igual a X cuadrado, entonces voy a tener X cuadrado, ¿verdad? Por XY, ¿verdad? Entonces esto, bueno, acá vamos a ocupar a Y, vamos a poner Y. Entonces luego esto es igual a Y, ¿verdad? Es decir, puedo escribir paréntesis Y por X por XY, ¿verdad? Ahora, recordemos que como G es un grupo y estos elementos X y Y pertenecen a G, entonces ya sabemos que como G es un grupo, es asociativo, ¿verdad? Entonces yo acá puedo asociar los elementos, ¿verdad? Entonces acá tengo esto y luego pues yo puedo operar acá entre estos Y, ¿verdad? Yo puedo colocar el elemento neutro, ¿verdad? Puedo colocar el elemento neutro y acá pues sigo teniendo XY, ¿verdad? Entonces, luego yo acá tengo, bueno, si quieren lo hacemos en la siguiente línea. Yo acá tengo que ahora puedo escribir a E como X al cuadrado, ¿verdad? Puedo escribir a E como X al cuadrado por esta misma condición, ¿verdad? Que me da el problema, ¿verdad? Y luego esto, pues, sigo escribiendo XY, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a escribir este X cuadrado como X por X. Es decir, yo acá tengo Y, XY, ¿verdad? Y acá tengo XY. Luego, acá yo puedo asociar también estos cuatro términos como los primeros dos y los otros dos, ¿verdad? Entonces yo los puedo asociar, es decir, yo puedo escribir esto como YX, ¿verdad? YX y aquí como XY. Y luego pues escribo los otros, ¿verdad? Que son estos que están acá. Entonces estos son XY. Y como este XY, como sabemos que G es un grupo, X operado con Y pertenece a G. Y como esta condición se cumple para todos los elementos de G, ¿verdad? Entonces esto que está acá va a ser igual
ax, bueno, esto es igual a x y al cuadrado, ¿verdad? Entonces eso lo puedo escribir acá. Eso es igual a tener yx por xy, y acá sería elevado al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que tengo acá, pues es esto que está acá. Entonces, por la misma condición que tenemos acá, entonces esto es tener a yx, ¿verdad? Yx operado con e, ¿verdad? Y entonces esto es igual a tener a yx, ¿verdad? A y por x. Entonces, vea, hemos partido de x operado con y llegamos a y operado con x. Es decir, hemos partido de xy y hemos llegado a yx. Y esto funciona para todos los elementos de g, ¿verdad? xy que pertenezcan a g. Entonces, ya con eso garantizamos, es decir, por lo tanto, g es abeliano, ¿verdad? Por lo tanto, g es abeliano. Entonces vamos a escribir g es abeliano, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos estaba pidiendo que desarrollamos en el problema. Vean la importancia de no saltarse pasos, porque eso es muy importante a la hora de hacer un problema. Es bueno siempre escribir el paso a paso que vayamos haciendo, ir escribiendo de alguna forma la explicación de lo que vamos haciendo, de lo que vamos a hacer. Es decir, tampoco es de ir explicando tan detalladamente lo que vamos haciendo, pero siempre es bueno decir qué es lo que se va haciendo, qué es lo que vamos a ir ocupando y por qué lo vamos haciendo. Entonces, vea este proceso que hemos desarrollado acá, pues lo hemos ido haciendo pasito a pasito para que se entienda lo que hemos hecho y para que llegar a lo que tenemos que llegar, ¿verdad? Entonces, ese era el primer problema de la tarea. La resolución pues es de esa forma. Igual si se puede hacer otro tipo de solución, creo que la mayoría de ustedes lo hizo. El problema con lo que hicieron ustedes es de que se saltaron pasos y algunos en ese salto de pasos que se hicieron les hizo falta colocar algunos datos. Entonces esa es la importancia de no saltarse pasos, es decir, al no saltarnos pasos es menos probable que nos equivoquemos a la hora de escribir nuestra solución. Entonces vamos ahora al problema número 2, que nos pedía construir la tabla de grupo para Z7, ¿verdad? Con con la operación multiplicación, ¿verdad? Con la operación multiplicación, con la operación binaria multiplicación. Entonces vamos a ver cómo construir esta tabla, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir otra vez al material, y vamos a ir a ver cómo construir esta tabla. En el material está un ejemplo, ¿verdad? Que es el ejemplo 142 para Z5, ¿verdad? Con la misma operación. Entonces, este problema o este ejemplo nos hubiese orientado a la hora de resolver nuestro problema para Z7. Entonces, lo que sí iba a hacer era escribir una tabla, ¿verdad? Donde escribimos las clases K1, 2, 3, 4 y pues lo mismo hacemos en la columna, y hacia acá pues en cada una de la intersección de fila columna ponemos el resultado de operar tanto este valor con este valor que está acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para este ejemplo, valga la redundancia, hacemos 1, la clase de 1 por la clase de 1, eso es la clase del 1. La clase del 1 por la clase del 2, eso sería la clase del 2, y así sucesivamente. Recordemos que en la construcción de la tabla, la primera fila
es justamente los mismos valores y la primera columna es justamente los mismos valores. Ahora, si operamos 2 con 2 con la multiplicación, eso sería la clase del 4, ¿verdad? Si operamos 2 con 3, eso sería la clase del 6. Pero la clase del 6 en Z5 es igual a la clase del 1, ¿verdad? Y, por ejemplo, si operamos 3 con 3, eso es la clase del 9. Pero la clase del 9 en Z5 es igual a la clase de 4, ¿verdad? Y una cosa muy importante que se hace mención, que se tiene que mencionar cuando se trabaja con estas tablas, es que los valores no se repiten, ¿verdad? Los valores de Z5 no se repiten, tanto en columnas como en filas. Y este resultado nos lo da la propiedad que está justamente en esta parte del material, que sería las propiedades de los grupos. Esta propiedad es la que me permite que tanto en las filas como en las columnas no se me repitan elementos. Es la propiedad cancelativa de los grupos. Entonces nos dice que si G es un grupo, existen las siguientes propiedades. Es decir, si yo tengo A operado con C igual a B operado con C, entonces A es igual a B, porque yo puedo aplicar la propiedad cancelativa por la derecha, ¿verdad? Entonces, es decir, yo opero acá con el inverso de C por la derecha en ambos lados de la igualdad. El resultado va a ser el elemento neutro, ¿verdad? Va a ser A por E y B por E, entonces eso va a ser A por B. Y de la misma forma, si yo tengo C por A igual a C por B, entonces con la propiedad cancelativa por la izquierda, yo voy a tener que eso es igual a A por B. Entonces, utilizando estas propiedades, yo tengo que, cuando ya construyo una tabla de un grupo, independientemente de los elementos que tengan, siempre y cuando sean finitos, entonces yo voy a tener esa condición de que los elementos no se van a repetir. Entonces, pueda que existan, por ejemplo, para la tabla que estábamos analizando en una tutoría, eh, para esa tabla existían dos soluciones, ¿verdad? Entonces, pueda que se dé ese caso, pero este es un caso muy particular. Entonces, para nuestro problema que nos pedía construir este Z7, pues lo vamos a hacer de una manera un poco rápida, ¿verdad? Nosotros vamos a construir una tabla que sea de 7 por 7, ¿verdad? Donde aquí vamos a escribir la operación que vamos a ocupar, que sería la operación asterisco. Aquí vamos a escribir cada uno de los elementos que vamos a ocupar, ¿verdad? Es decir, la clase del 1, la clase del 2, luego vamos a escribir la clase del 3, ¿verdad? Luego pues vamos a escribir también la clase del 4, la clase del 5, vamos a ver, la clase del 5 y la clase del 6. Recordemos que a nosotros nos están pidiendo la tabla del grupo Z7, ¿verdad? Z7, la clase del 5 y pues la clase del 6 acá. Y de la misma forma vamos a hacer acá, ¿verdad? En la columna. Bueno, entonces acá pues decimos que se nos repiten, ¿verdad? En cuestión de la multiplicación, en nuestro caso se nos van a repetir, en el caso que estemos ocupando la operación multiplicación, ¿verdad? Porque todas estas clases van a ser multiplicadas por 1, entonces van a ser siempre las mismas clases, ¿verdad? Aquí. Y por ejemplo también en la aquí en la columna también se van a repetir estos elementos, ¿verdad? Entonces vamos a colocarlos acá. Y bueno, estos incluso los podemos de alguna forma cambiarles de color para vamos a ver.
Entonces las tenemos ahí. Ahora vamos a operar la clase del 2 con la clase del 2 con la operación de multiplicación, ¿verdad? Vamos a multiplicar, entonces eso sería la clase del 4, ¿verdad? Sería la clase del 4 y 2 por 3 sería la clase del 6. Entonces acá pues escribimos la clase del 6, ¿verdad? Y tenemos 2 por 4 sería 8. Entonces 8, la clase del 8 es igual a la clase del 1, ¿verdad? A la clase del 1. Y acá vamos a hacer lo mismo, es decir, la multiplicación de 2 por 5, de 2 por 5 es 10, eso es igual a la clase del 3, ¿verdad? Y acá también vamos a hacer la multiplicación de 2 por 6, que sería 12, eso es igual a la clase del 7, ¿verdad? Eso es igual a, digo, perdón, es 12, eso es igual a la clase del 5, ¿verdad? Eso es igual a la clase del 5. Entonces, también nos podemos fijar de que estos elementos se me van a repetir aquí en la columna, en esta columna. Entonces, ¿por qué decir 2 por 3 es igual a 3 por 2, ¿verdad? Entonces, esos elementos se me van a repetir en la columna, como por ejemplo 2 por 5 es igual a 5 por 2, ¿verdad? Entonces, vemos que es un grupo, una tabla simétrica, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer de esa forma y bueno, acá continuamos. 3 por 3 dijimos que era 9. 9 es igual a la clase del 9 es igual a la clase del 2, ¿verdad? Es igual a la clase del 2. Entonces escribimos eso y tenemos 3 por 4, eso es 12, y 12 es la clase del 12 es igual a la clase del 5, ¿verdad? Es igual a la clase del 5. Entonces escribimos la clase del 5 y 3 por 5, 15. 15, la clase del 15 es igual a la clase del 1, ¿verdad? Entonces, o decir 15 es congruente con 1 módulo 7, ¿verdad? Módulo 7. Acá pues hacemos 3 por 6, que es 18. 18 es congruente con 4, ¿verdad? Módulo 7. Si la clase del 18 es igual a la clase del 4. Entonces tenemos eso. Y lo mismo va a suceder en esta columna. Entonces acá solamente vamos a ver si lo podemos hacer así. Acá pues lo sustituimos. Acá sería 1 y acá sería 4. Y bueno, acá pues ya vamos terminando. Acá en sus ejercicios hubo un problema. Acá no sé qué les pasó, me pusieron otro número, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en la del 3, acá desde acá para adelante pues hubo problemas. Entonces acá hay que tener un poco de cuidado. Y a pesar de que no se repita en algún momento, digamos, los elementos en las filas, en las columnas, hay que tener cuidado a la hora de ir aplicando la operación que nos estén indicando. Entonces acá hubo un problema, por eso pues decidí hacer esta tabla. Es decir, está un ejemplo en el material muy similar a este, pero pues es bueno ver en qué nos hemos equivocado y por qué pasó eso. Entonces, ese problema fue bien raro porque luego se hubiesen dado cuenta de que algún elemento se le hubiese repetido al escribir un elemento incorrecto, pero no sucedió eso. Entonces fue una cosa un poco rara. Entonces, pero vamos a continuar. Este sería 4 por 4, 16. 16 congruente con 2 módulo 7, ¿verdad? Entonces acá tenemos 2 y luego 4 por 5, 20. 20 es congruente con 6 módulo 7, ¿verdad? Entonces la clase
la clase del 20 es igual a la clase del 6, ¿verdad? Y igual, acá pues simplemente podemos escribir el último valor que me hace falta, el último elemento que me hace falta. Pero igual, hacemos lo mismo, es decir, 4 por 6 es 24, 24 es congruente con 3, ¿verdad? Módulo 6. Entonces acá vamos a repetir estos valores, ¿verdad? Que están en la fila, en la columna. Y acá pues, bueno, acá solo le vamos a cambiar. Y vamos a los últimos 4. Entonces los últimos 4 sería 5 por 5, 25. 25 es congruente con 4, ¿verdad? Módulo 7. Entonces escribimos la clase del 4. Y acá sería 5 por 6, 30. 30 es congruente con... Bueno, acá hay un problema. Acá. Acá sería 3, ¿verdad? Ese sería 3. Es decir, 5 por 2 es 10. 10 es congruente con 3 módulo 7. Acá había un problema, no sé por qué le había puesto el 1, ¿verdad? Y entonces acá sería 30 es congruente con 2 módulo 7. Es decir, la clase del 30 es igual a la clase del 2. Entonces acá escribo, perdón, acá escribo 2 y luego pues acá también yo tendría la clase del 2 y por último tengo la clase del último elemento que sería 6 por 36. 36 es congruente con 1, ¿verdad? Módulo 7. Entonces ahí hemos completado la tabla de una manera correcta y pues hemos visto, podemos analizar de que pues ningún elemento se me ha repetido tanto en las filas como en las columnas. Entonces vamos a pasar ahora a el problema número 3, ¿verdad? Vamos a pasar ahora al problema número 3 y este nos decía de que tendríamos que demostrar que el conjunto SO sub 2 entre paréntesis R, ¿verdad? Tiene estructura de grupo con respecto a la multiplicación de matrices. Entonces vamos al material a revisar a qué es igual este conjunto, qué significa SO sub 2 de R. Entonces vamos a ir al material a hacer esa revisión, ¿verdad? Entonces para eso nos vamos a ir primero a recordar lo que acabamos de hablar en un momento, que las propiedades de grupo, ¿verdad? Como lo que me están pidiendo es que yo pruebe de que este conjunto tiene estructura de grupo, entonces lo que tengo que hacer es verificar estas 4 condiciones, ¿verdad? Que la operación binaria es cerrada, es decir, que la multiplicación de matrices es cerrada, que es asociativa, que existe un elemento neutro y que existe un elemento inverso. Tenemos que probar esas 4 cosas. Eso es para la estructura de grupo. Ahora vamos a ver qué significa SO sub 2, ¿verdad? Por R, ¿verdad? Entonces vamos a ir a revisar esa parte en el material, ¿verdad? Entonces esa parte la encontramos en la sección 1.6, que sería grupos de matrices. Acá podemos ver que bueno, en este caso es en la suma, vamos a ver más adelante, aquí está. Vamos a comenzar con esto, es decir, el conjunto GL2 de evaluado, digamos, entre paréntesis R, eso significa que los elementos de esa matriz son reales, eso significa que esté entre paréntesis R. Y este GL2, el 2 significa que es una matriz de orden 2, ¿verdad? Cuyos coeficientes son reales y cuyos determinantes son distintos de 0. Eso significa este conjunto GL sub 2 entre paréntesis R, ¿verdad? Es decir, las matrices de orden 2 por 2, ¿verdad? Matrices de orden 2, donde los coeficientes son reales, eso significa la R,
y el determinante es distinto de 0. Entonces este grupo es un grupo con respecto a la multiplicación de matrices. Es un grupo con respecto a la multiplicación de matrices. Entonces acordémonos de esto, de que es un grupo con respecto a la multiplicación de matrices. ¿Qué significa? Significa que si multiplicamos dos matrices, el resultado está en este grupo, que se cumple la propiedad asociativa, que existe un elemento inverso, que existe un elemento neutro. Eso significa que este grupo, que este conjunto sea un grupo, ¿verdad? Entonces, y este conjunto es, digamos, es un conjunto donde el determinante es distinto de 0. También eso hay que acordarnos. Luego vamos a ver más adelante otra definición, ¿verdad? Otra definición. Hay un grupo que se le llama grupo especial lineal de orden 2, ¿verdad? Este es un otro ejemplo. Entonces, donde ese grupo está formado por todos los elementos que están en este grupo, es decir, por todas las matrices de orden 2, con coeficientes reales, con un determinante distinto de 0. De tal forma que el determinante es igual a 1, es decir, dentro de este conjunto que es G, L sub 2, está el conjunto SL sub 2, donde están todas las matrices en donde su determinante es igual a 1. Entonces este conjunto también es un grupo, ¿verdad? Entonces nos están dando acá como ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que acordarnos de esos detalles porque pues es probable que también venga algo parecido en el examen, ¿verdad? Entonces es de acordarnos los grupos, es decir, GL sub 2, que significa SL sub 2, que significa. Entonces es interesante acordarnos de eso. Ahora tenemos otro grupo que son grupos de matrices ortogonales de orden 2, en donde son matrices que pertenecen a GL sub 2, es decir, determinantes distintos de 0, ¿verdad? Determinante distinto de 0, en donde la matriz por su transpuesta es igual a la identidad, ¿verdad? Entonces este es otro grupo, ¿verdad? Cumple las 4 condiciones, las 4 propiedades que cumple un grupo. Entonces este es otro subconjunto de este conjunto, ¿verdad? De todas las matrices de orden 2 con determinante distinto de 0. En este caso este grupo cumple esta condición, ¿verdad? Que todos los elementos que están los elementos que están en este grupo son todos los elementos que están en este grupo, de tal forma que al multiplicar esa matriz o ese elemento por su transpuesta nos da la identidad, ¿verdad? Entonces, esos son todos los elementos que están en este conjunto, en este grupo. Ahora, S o sub 2, ¿verdad? Eso es lo que nos están pidiendo, que nosotros verifiquemos que ese conjunto tiene una estructura de grupo, de que S sub 2, ¿verdad? S o sub 2 de R, ¿verdad? Nos están pidiendo que nosotros demostremos que este conjunto tiene una estructura de grupo. Entonces ese conjunto, pues ¿a qué es igual? Bueno, es igual a la intersección de O sub 2, ¿verdad? Con SL sub 2, ¿verdad? Con SL. Entonces, ¿qué significa? SL dijimos que era el conjunto de todas las matrices. Vamos a ver. SL dijimos que era el conjunto de todas las matrices con determinante igual a 1, ¿verdad? Todas las matrices que pertenecen a GL. Y O sub 2 son todas las matrices que al multiplicarla por su transpuesta es igual a 1, todas las matrices que pertenecen a GL, ¿verdad? Entonces, acá son S O sub 2 son todas las matrices que pertenecen a GL, de tal forma que su determinante es igual a 1 y que al multiplicar esas matrices por su transpuesta nos da la identidad. Entonces, vamos a verificar
esas 4 condiciones que tiene que cumplir este conjunto para que tenga una estructura de grupo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a escribir acá. Vamos a escribir acá a qué es igual este conjunto, ¿verdad? A qué es igual este conjunto. Para luego darle solución, ¿verdad? Entonces este conjunto digamos que era igual a O sub 2, ¿verdad? A O sub 2 de R con, eso va a ser la intersección, ¿verdad? Vamos a hacer la intersección de ese conjunto con SL sub 2, ¿verdad? Con SL sub 2, SL2 de R, ¿verdad? Vamos a poner esto. Entonces, este conjunto nosotros tenemos que demostrar que tiene una estructura de grupo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, acá vamos a escribir lo que mencionamos, que esto es, vamos a ver, que esto es, son todas las matrices que pertenecen, vamos a son todas las matrices que pertenecen a GL, ¿verdad? A GL tal que el determinante, ¿verdad?, de la matriz A sea igual a 1 y vamos a poner y al tener A por A transpuesta, eso es igual a la matriz identidad. Entonces ese conjunto es ese que está ahí. Entonces lo que vamos a ver es probar las cuatro condiciones. Entonces solamente vamos a comentar. La operación producto de matrices es cerrada, ¿verdad? Como si estas matrices pertenecen a GL, ¿verdad? A esto. Es decir, nosotros lo que tenemos que probar primero, ¿verdad? Lo que tenemos que probar primero es justamente esto, ¿verdad? Que ver que la operación binaria, en este caso la multiplicación de matrices, es cerrada. Pero como ya tenemos que la operación producto, ¿verdad? Producto de matrices es cerrada en este grupo, ¿verdad? Que es justamente donde están estos los elementos de S2, ¿verdad? Justamente están en este grupo. Y además también sabemos que esas matrices son asociativas, ¿verdad? Entonces ya son dos propiedades que hemos probado, ¿verdad? Además, son asociativos. Entonces ya tenemos las dos propiedades ganadas y solo hace falta identificar el elemento identidad. Pero el elemento identidad en esta matrices, en este conjunto, pues sí existe, ¿verdad? El elemento de identidad en este conjunto sí existe. Porque el determinante es igual a 1, ¿verdad? Y la identidad por su transpuesta también es igual a 1. Entonces la identidad es la que conocemos, ¿verdad? Entonces esa es nuestra matriz, el elemento de identidad es nuestra matriz de identidad y
el elemento inverso, que justamente al operarlo con, digamos, si tenemos una matriz A y al operarlo con su matriz inversa tiene que dar el elemento neutro, en este caso es la identidad. Entonces el A a la T es el elemento inverso, ¿verdad? El elemento inverso de A, porque al hacer la operación de A con su transpuesta es igual al elemento neutro. Entonces ya tenemos las cuatro condiciones, por lo tanto este conjunto SO tiene una estructura de grupo, entonces es un grupo, ¿verdad? Entonces por eso lo que acabamos de estar mencionando, entonces este conjunto, ¿verdad? Este conjunto que lo vamos a escribir de esta forma, que es S, ¿verdad? Este conjunto con la operación multiplicación es un grupo, ¿verdad? Entonces es un grupo por lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Cumple las cuatro propiedades que tiene que cumplir un conjunto para ser un grupo. Entonces eso era lo que se tenía que hacer en este problema. Ahora vamos al problema 4. Lo que nos pedía era encontrar todos los subgrupos de Z6, ¿verdad? Y colocarlos en un retículo con la operación suma. Entonces lo que vamos a hacer en este problema es irnos al material y ver cómo encontrar todos estos subgrupos cuando tenemos un conjunto, tenemos un grupo. Entonces vamos a ir a este ejemplo, ¿verdad? Vamos a revisar este ejemplo y luego nos vamos a ir a resolver nuestro problema. Entonces acá habla de retículo de Z4. Este ejemplo lo que hace es, bueno, Z4 lo tenemos acá, ¿verdad? Y lo que hace en este paso es que nos dice cuántos subconjuntos, cuántos subconjuntos tiene Z4, ¿verdad? En este caso es 2 elevado a la cantidad de elementos de Z4 y eso tiene 6 subconjuntos. Entonces, acá en lista 16, acá en lista los 16 subconjuntos y lo que tenemos que ir haciendo es descartar los subconjuntos que no son subgrupos. Entonces, acá tenemos que descartarlo. Por ejemplo, ¿cuál es el elemento? Recordemos que el elemento neutro tiene que estar en el conjunto, ¿verdad? Y entonces acá lo que vamos a hacer es comenzar a descartar primero los que no tienen el elemento neutro. Entonces, es decir, acá nos dan la explicación, ¿verdad? Entonces las condiciones de la definición 1.7.1, ¿verdad? Vamos a ir a revisar esa definición. Justamente está, vamos a ver. Esta que está acá, de subgrupo, esta es la definición de subgrupo. Entonces vamos a revisar esta definición porque al final lo que nos están pidiendo es que encontremos los subgrupos de Z6, ¿verdad? En nuestro ejemplo, en nuestro problema, en nuestro ejemplo es de Z4. Entonces acá tenemos que si H es un grupo de G, si se cumplen las siguientes condiciones. Entonces, si H es cerrada, ¿verdad? Es decir, si la operación binaria es cerrada en H, veamos que tiene que ser con la misma operación binaria, ¿verdad? Es decir, si G es un grupo con esta operación binaria, entonces este subconjunto de G con la misma operación binaria es un subgrupo si cumple todas estas condiciones. Entonces, acá tiene que ser cerrada en H, el elemento neutro de G pertenece a H, ¿verdad? Es decir,
se hereda el elemento neutro de G, y si X, ¿verdad? Esta es la tercera condición. Si X pertenece a H, su inverso también pertenece a este H. Entonces nosotros nos vamos a centrar en esta segunda condición, de que ese elemento neutro de G tiene que pertenecer a H. Entonces, en este ejemplo que estamos revisando, ¿verdad? En este ejemplo que estamos revisando, acá con la operación suma, el elemento neutro es 0, ¿verdad? La clase del 0. Porque si yo sumo la clase del 0 con la clase del 1, me va a dar la clase del 1, ¿verdad? Si hago la clase del 0 con la clase del 2, me va a dar la clase del 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces acá mi elemento neutro es el 0. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta definición? De que para todos estos conjuntos, los R sub I tienen que ser subgrupos, deben contener la identidad en Z, ¿verdad? En nuestro caso, esa identidad es la clase del 0, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que todas las clases que no tengan al 0 las vamos a descartar. Por ejemplo, R1, R3, R4, R5. Luego estas puedan que sean subgrupos, ¿verdad? Descartamos R sub 9, R sub 10, R sub 11, ¿verdad? Y descartamos R sub 15, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos descartamos ya? Descartamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemos descartado 8, ¿verdad? Hemos descartado 8, ¿verdad? Aquí están contados. Aquí están contados, ¿verdad? Son 8 subgrupos subconjuntos que hemos descartado. Entonces vean, si hacemos el ejemplo, si hacemos nuestro problema de esta forma, al final no es tan complicado, ¿verdad? Porque de todo, al final tenemos 16 subconjuntos, pero de inicio podemos descartar todos los que no tengan al elemento neutro. En este caso ya descartamos 8 de 16, ¿verdad? Entonces nos quedamos con 8 su conjunto. Entonces acá luego pues nos dice, de acá podemos analizar los otros subconjuntos restantes. R sub 2 dice que es un subgrupo, ¿verdad? De Z4. ¿Por qué? Vamos a analizar a R sub 2. Bueno, acá tenemos el elemento neutro, ¿verdad? Y eso es un grupo formado solo con un elemento. Entonces no hay ningún problema, cumple todas las condiciones que tiene que cumplir un subgrupo, ¿verdad? Entonces vamos a ver otro subgrupo, ¿verdad? Por ejemplo, R sub 6 no es un subgrupo de Z4. Vamos a ver por qué no es un grupo de Z4. Porque si yo, por ejemplo, sumo este elemento con el mismo, ¿verdad? Si yo lo sumo, voy a obtener la clase del 2. Pero la clase del 2 no pertenece a R sub 6, ¿verdad? Entonces, por eso este conjunto, subconjunto, no se toma como subgrupo, ¿verdad? Recordemos que si tenemos dos elementos de ese subgrupo, la operación binaria, el resultado de hacer la operación binaria con los otros elementos, tiene que estar en el subconjunto para que sea grupo. Esa es una de las condiciones. Entonces, en este caso, R sub 6 no es un subgrupo, ¿verdad? Entonces, por esa misma condición. Y de ahí también tenemos R sub 8, ¿verdad? R sub 8 podemos analizar de que si nosotros sumamos 3, la clase del 3 con la clase del 3, eso va a ser la clase del 6, ¿verdad? Y la clase del 6 pues no es igual a la clase del 2, ¿verdad? Es decir, 6 es congruente con 2 módulo 4, ¿verdad? Pero ese elemento no está en R sub 8. Entonces vamos descartando y vamos descartando
¿verdad? Es decir, el R sub 7 sí es un subgrupo. ¿Por qué? Porque si yo sumo de estos dos elementos, 0 más 0 es 0. Y sumo 0 más 2 es 2. Y si sumo 2, la clase del 2 con la clase del 2 es la clase del 4. Pero la clase del 4 es igual a la clase del 0. Entonces, es decir, 4 es congruente con 0 módulo 4. Entonces, aquí sí, este R sub 7 es un grupo, ¿verdad? Y luego, acá podemos analizar también estos que están acá, R sub 12. Tampoco es grupo, ¿por qué? Porque si yo sumo la clase del 1 con la clase del 2, es la clase del 3. Y esa clase no está acá. Entonces, esto, el R sub 12 también no es un subgrupo, ¿verdad? Luego, R sub 13 tampoco, ¿por qué? Porque si yo sumo la clase del 3, ¿verdad? Con la clase del 3, eso sería la clase del 6, y la clase del 6 es igual a la clase del 2, y eso no está acá, ese elemento. Y luego también, vamos a ver, si sumamos estos dos, nos va a dar la clase del 2, muy bien, si sumamos estos dos nos va a dar la clase del 6, y la clase del 6 es igual a la clase del 2 módulo 4. Y acá si sumamos con el mismo, igual nos va a dar la clase del 2. Si sumamos con el mismo, nos va a dar la clase del 0. Entonces el R14 sí es un grupo, ¿verdad? Eso digo, sí, es un subgrupo. Entonces R sub 16, vamos a analizar si sumamos 1 con 1, muy bien, está la clase del 2. Entonces acá podemos también hacer la suma de estas dos clases, nos va la clase del 0. La suma de estas dos clases es la clase del 5, y acá está. Entonces, al parecer, los únicos subgrupos que están acá es R sub 7, vamos a ver, R sub 14 y R sub 16. Entonces, esos son... Vamos a analizar. Nos dicen que los únicos conjuntos posibles son R sub 2 y R sub 7. Entonces vamos a ver R sub 6 porque no es un subgrupo, ¿verdad? Porque vamos a ver R sub 2, R sub 7, y dijimos que R sub 2 se estaba tomando como R sub 12 también. Entonces vamos a ver por qué R sub 12 no es un subgrupo. Bueno, si yo sumo esos dos, está la clase del 3 y ese no está acá. Entonces si estamos bien, este no es un subgrupo. Luego que está acá tampoco es un subgrupo, R sub 13, muy bien. Luego R sub 14, vamos a ver por qué no es un subgrupo. Y no es cerrado, no es cerrada la R sub 14. ¿Por qué no es cerrada? Vamos a hacer la suma de con con sería R sub 5. Perdón, si hacemos la suma de este elemento con este elemento, es decir, la clase del 2 con la clase del 3, lo que voy a tener es la clase del 5. Y la clase del 5 es igual a la clase del 1, y la clase del 1 no está acá. Entonces está poco cerrada. Que está acá, ya la habíamos descartado, ¿verdad? Porque no está el elemento neutro. Y R sub 16, porque se descarta. Vamos a analizarlo también. Por ejemplo, vamos a ver si cumple las propiedades de que es cerrada. Si sumamos estos dos elementos, nos van a dar la clase del 4, que tenemos que es igual a la clase del 0. Sumar estos dos elementos, la clase del 3, acá está. Sumamos estos dos elementos, la clase del 5. La clase del 5 es igual a la clase del 1, ¿verdad? Si sumamos bueno, al final L sub 6 es L sub 16 es justamente
z sub 4. Entonces no estaría en discusión el R sub 16. Lo que estamos viendo son los subconjuntos, los subgrupos, ¿verdad? Para z sub 4, ¿verdad? Entonces acá solamente sería R sub 2 y R sub 7, ¿verdad? Esos son los dos subgrupos de z sub 4, y entonces nosotros lo podemos escribir de esta manera, ¿verdad? como los retículos de su grupo. Entonces tenemos acá el 0 y luego pues acá tenemos los dos subgrupos y acá tenemos a z4. Entonces nuestro problema lo podemos desarrollar tomando como base, tomando las ideas, cómo se ha desarrollado este problema para escribir en un retículo los subgrupos de z4, ¿verdad? O podemos hacer uso de un teorema muy importante que está más adelante, que sería el siguiente teorema, que es el teorema de Lagrange. Entonces el teorema de Lagrange lo que nos dice es que si G es un grupo finito y H es un grupo de G, el número de elementos de H divide el número de elementos de G. Entonces para nuestro problema lo que tenemos es que queremos encontrar los subgrupos de z sub 6, y entonces la cantidad de elementos de los subgrupos tienen que ser un múltiplo, o tiene que ser divisor, ¿verdad? Entonces la cantidad de elementos de nuestros subgrupos tiene que ser divisor de la cantidad de elementos de H. Entonces, ¿qué quiere decir? De que los únicos elementos que dividen a 6 son 3 y 2, ¿verdad? Son 3 y 2. Por lo tanto, los únicos subgrupos para nuestro problema, es decir, nosotros acá tenemos a z6, entonces acá tenemos a z6, entonces estos entonces vamos a escribir que los únicos, vamos a hacer esto, los únicos subgrupos por el teorema de Lagrange, ¿verdad? De Lagrange son el H, digamos, H sub 1 igual a 2, ¿verdad? La clase del 2, y el otro sería H sub 2, ¿verdad? H sub 2, y eso es igual a el grupo generado por 3, ¿verdad? Por la clase del 3. Entonces esos son los únicos subgrupos de z sub 6, y a partir de aquí, utilizando la gráfica que tenemos acá, que teníamos en el ejemplo que estábamos analizando, pues podemos escribir en un retículo todos los subgrupos de z sub 6, ¿verdad? Pero vean la importancia del teorema de Lagrange, es decir, todo subgrupo de un grupo, ¿verdad? El orden de los subgrupos tiene que dividir
al número de elementos de G, ¿verdad? Entonces acá tenemos este teorema que nos ayuda bastante a pues analizar todos los subconjuntos de un grupo, ¿verdad? De un conjunto, y pues nos evitamos el proceso de estar descartando, ¿verdad? De ir viendo que su conjunto no cumplen las propiedades, las 4 propiedades que tienen que cumplir, y pues ya nos evitamos de. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto al problema, el problema 5, ¿verdad? Este problema 5. Entonces vamos a demostrar de que todo grupo cíclico es abeliano. Ya sabemos qué significa que un grupo sea abeliano. Ahora vamos a ver qué significa que un grupo sea cíclico. Entonces vamos a revisar el material, y en el material tenemos esta definición. Dice que es un grupo es cíclico si existe al menos un elemento X en ese grupo, tal que el subgrupo generado por X, es decir, este que está acá, es decir, que ese elemento genera a G, en el caso de que ese X se denomina, en este caso X se denomina generador de G. Entonces, si existe al menos un X, de tal forma que genere al grupo, ¿verdad? Entonces sé que el grupo es cíclico. Dice que el grupo es cíclico. Entonces vamos a ver también la siguiente definición, bueno, siguiente proposición, que nos dice que si G es un grupo finito y X es un elemento de G, existe en un entero positivo n, tal que X a la n es igual al elemento neutro, y el subgrupo generado por X es este que está acá, ¿verdad? X al cuadrado. Estos son los elementos de este subgrupo generado por X. X por X al cuadrado, por X al cubo, por X a la n, en donde eso coincide con el elemento neutro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ocupar. Nos está diciendo el problema de que demostremos que todo grupo cíclico es abeliano. Entonces, ¿qué significa de que este grupo de que el grupo G sea cíclico? Significa que todos los elementos, ¿verdad? Por la definición anterior, por esta definición que vimos al principio, significa que todos los elementos lo podemos escribir como X elevado a un valor, ¿verdad? X elevado a un valor. Entonces, vamos a escribir eso, ¿verdad? Vamos a escribir esto acá como solución. Entonces, nos dice que, bueno, si G es cíclico, ¿verdad? Si G es cíclico, nos dice que existe, vamos a ver, que existe un elemento G que pertenece al conjunto o al grupo, tal que pasa lo siguiente, ¿verdad? Acá tenemos al elemento, ¿verdad?, que genera a todo el conjunto que tenemos. Vamos a ver. Que genera todo el conjunto G, y donde este conjunto G lo podemos escribir como G, G al cuadrado, ¿verdad? Eso por la definición, G al cubo, ¿verdad? Y llegamos hasta G a la n, ¿verdad? Donde esto coincide con el elemento neutro, ¿verdad? Entonces, si G es cíclico, entonces existe un elemento G tal que pues podemos generar a todo el conjunto a partir de G, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa que sea cíclico. Y entonces, nosotros podemos tomar dos elementos de G y lo podemos escribir de esta forma, ¿verdad? Es decir, sean, por ejemplo,
por ejemplo A, B, ¿verdad? Por ejemplo A, B que pertenecen a G, ¿verdad? Que pertenecen a G. Entonces nosotros tenemos que A y B son de la forma que este elemento A y el elemento B son de la forma siguiente, ¿verdad? Es decir, yo lo puedo escribir a como G elevado a la R. Y también yo puedo escribir a B como G elevado a la T, ¿verdad? Elevado a la T. Entonces, yo puedo escribir esos elementos de esa forma, ¿verdad? De esa forma. ¿Por qué? Porque mi grupo es un grupo cíclico. Entonces, esto sucede para algún R, para algún T que pertenece a los naturales, ¿verdad? Con R y S menor que este N, ¿verdad? Menor o igual que este N. Eso hay que tenerlo también muy claro. Entonces, utilizando esto tenemos, ¿verdad? De esta forma, nosotros tenemos que si operamos, ¿verdad? De esta forma, si operamos si tenemos A, B, vamos a escribirlo así. Si tenemos A, B, eso lo podemos escribir como G elevado a la R, ¿verdad? Por G elevado a la T, ¿verdad? Pero esto lo podemos escribir como G elevado a la R más T. Vamos a ver. Como G elevado a la R más T. Y esto es igual a G elevado a... Eso es igual a G elevado a la T más R, ¿verdad? Y esto es igual a G elevado a la T por G elevado a la R, ¿verdad? Y esto es igual a tener B por A. Entonces acá ya concluimos de que el grupo es un grupo abeliano, porque yo he tomado a y a B elementos que pertenecen a G cualquiera. Y he llegado a probar de que A por B es igual a B por A, ¿verdad? Entonces donde G es un grupo cíclico, por lo tanto, se concluye de que G es abeliano, ¿verdad? Entonces de esa forma se resuelve el problema número 5. Ahora el problema número 6 requiere de dos cosas muy importantes. ¿Qué nos dice el problema 6? Si G es un grupo de orden 2P y con P', demostrar que todo su grupo propio de G es cíclico. Entonces vamos a revisar el siguiente material que nos va a ayudar a darle solución a este problema. Entonces vamos siempre al documento y vamos a revisar esta parte que nos habla de el teorema de Lagrange, ¿verdad? El teorema de Lagrange nos dice de que un subgrupo de G, el número de elementos de su grupo de G divide el número de elementos de G. Eso es lo que nos dice el teorema de Lagrange. Entonces, eso vamos a ocupar. Pero también vamos a ocupar lo siguiente, ¿verdad? Es decir, lo que nos está pidiendo es que si G es un grupo de orden 2P con P', vamos a demostrar que los subgrupos propios de G es cíclico. Entonces vamos a ocupar el siguiente corolario que nos dice que si G es un grupo de orden P con P', G es cíclico, ¿verdad? G es cíclico. Entonces, los subgrupos de P, los grupos de este grupo G de orden 2P van a tener orden 2 o orden P, ¿verdad? Porque como P es primo. Entonces tenemos que esos grupos van a ser de orden 2 o de orden P, ¿verdad? Pero
2 es primo, P también es primo, ¿verdad? Entonces, esos subgrupos propios, repito, van a tener orden 2 o orden P, ¿verdad? Entonces, ya que justamente 2 y P son primos, entonces vamos a utilizar este corolario, ¿verdad? De que si G es un grupo de orden P con P', entonces G es cíclico, ¿verdad? Entonces, en nuestro problema, tenemos que esos subgrupos propios de G son cíclicos, ¿verdad? Entonces, pues no voy a escribir la demostración, justamente ocupamos esos dos resultados y pues de ahí nosotros podemos concluir, ¿verdad? Utilizando el teorema de Lagrange y utilizando este corolario, que si tenemos un grupo de orden P con ese P', entonces G es cíclico. Entonces, utilizando ese corolario, llegamos a que los subgrupos propios de G son cíclicos. ¿Por qué? Por el teorema de Lagrange, repito, el orden de los dos subgrupos va a ser tanto P o 2. Entonces ellos dos son números primos, por lo tanto los subgrupos propios del grupo G van a ser cíclicos, ¿verdad? Por el corolario que mencionamos anteriormente. Entonces esta demostración no la voy a escribir, pero pues la podemos hacer de esa forma. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente problema, que nos dice que si tenemos H y K, dos subconjuntos del grupo G, vamos a definir a HK, ¿verdad? Como todos los elementos HK, tal que el H pertenezca a H mayúscula, ¿verdad? El conjunto H, y el K pertenezca al subconjunto K. Y lo que vamos a demostrar que si H es un subgrupo de G, entonces H es igual a H, ¿verdad? Entonces eso es lo que se va a hacer. Pero por definición, ¿verdad? Así como en la solución, podemos poner como por definición, tenemos que HK es igual, ¿verdad? A HK, tal que el H, fijemos, bueno, por definición, vamos a ocupar siempre el mismo conjunto H, porque eso es lo que queremos analizar, de que HH es igual a H. Entonces, por definición, tenemos H sub 1, para no confundir las H, acá H sub 2, ¿verdad? Son dos elementos, tanto por esta misma definición, ¿verdad? El primer elemento pertenece al conjunto H y acá el segundo elemento pertenece al subconjunto K. Entonces, en este caso, el que H sub 1 pertenezca, a H y H sub 2 pertenezca a H también, ¿verdad? Porque pues, el H es el segundo, el otro subconjunto que estamos tomando, que es el mismo H. Entonces, en este caso, H sub 1, H sub 1, H sub 2 pertenezcan a H. Entonces, ¿cómo garantizamos de que este conjunto es justamente H? Bueno, lo garantizamos a partir de que estamos diciendo de que si H es un subgrupo, entonces esto se cumple. Entonces, vamos a tomar como cierto que H es un subgrupo de G. Entonces, como H es un subgrupo de G, entonces la operación es cerrada. ¿Qué quiere decir? De que esta operación H sub 1 operado con H sub 2 es igual a un H que pertenece a el subconjunto H, ¿verdad? Que pertenece al subconjunto H. Es decir, yo esto lo puedo escribir de la siguiente manera, ¿verdad? Lo puedo escribir como H, de tal forma que
H pertenezca a, de tal forma que ese H pertenezca a su conjunto, bueno, al subgrupo H, ¿verdad? Entonces esto es igual a H, ¿verdad? Esto es igual a H. Entonces eso era lo que nos estaban pidiendo que demostráramos. Justamente lo que vamos a ocupar era la definición que nos dan para dos subconjuntos H y K del grupo G. Vamos a ocupar la definición y el hecho de que H es subgrupo, ¿verdad? Entonces vean la importancia de acordarnos de las condiciones que tiene que cumplir un subconjunto para que sea subgrupo, ¿verdad? En este caso ocupamos la condición de que como H es un subgrupo, entonces es cerrado, ¿verdad? Entonces quiere decir que este elemento pertenece a H, ¿verdad? Si no fuera un subgrupo H, no tendríamos la garantía de que el resultado de esta operación pertenezca a H, ¿verdad? No tendríamos esa garantía. Entonces, vea, aunque ambos elementos pertenezcan a H, no se garantiza de que la operación de sus elementos esté en H. Entonces, pero si hablamos de que H ya es un subgrupo, entonces sí, sabemos que en su grupo la operación es cerrada y por lo tanto eso pertenece a H. Entonces yo tengo esto y esto es igual a H, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego pasamos al siguiente problema, que nos piden que demostremos que si J y H son subgrupos normales de G, entonces la intersección también es un grupo normal de G. Este problema lo resolvimos en alguna tutoría presencial, en una tutoría presencial. Entonces, pues no sé si dar la solución, pero ustedes lo tienen ahí. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos? Entonces, hablamos de subgrupos normales ahora. Entonces, vamos a revisar la teoría de los subgrupos normales. Entonces, esa teoría la encontramos acá. Entonces, vamos a ver. Un grupo cociente. Un subgrupo normal. Bueno, aquí tenemos la definición de subgrupo normal, que es esta que está acá. Pero vamos a ocupar la siguiente proposición. Esta que está acá. Dice que si G es un grupo y H es un subgrupo de G, las siguientes condiciones son equivalentes. H es un subgrupo normal de G si X por H por X inverso es un subconjunto de H para todo X en G. Esta condición, en otras palabras, es que si X por H minúscula, donde H minúscula pertenezca a H, es un elemento que pertenece a H. Vea que esto es un subconjunto porque tiene H al subgrupo H, ¿verdad? Es un subconjunto de H. Pero lo podemos ocupar elemento a elemento y entonces tenemos, repito, X con H minúscula por X inverso. Ese es un elemento que pertenece al subgrupo H. Entonces, si eso sucede para todo elemento X, entonces el subgrupo es normal, ¿verdad? Entonces el subgrupo es normal. Entonces, vea que esto es para todo elemento en G. Si se cumple esto, entonces H es un subgrupo normal, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar simplemente estas dos equivalencias para demostrar en nuestro problema de que la intersección de que H con J es también un subgrupo normal de G. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar a un elemento G que pertenezca a nuestro grupo, ¿verdad? Que pertenezca a G. Y vamos a tomar también a un elemento X que pertenezca a la intersección de H con J, ¿verdad? A la intersección de H con J. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos que
el elemento G con X con G inversa, ¿verdad? Con G inversa pertenece a H. ¿Por qué pertenece a H? Porque H es su grupo normal de G, ¿verdad? Entonces este elemento pertenece a H. Vea que este X lo hemos tomado en la intersección, ¿verdad? Entonces ese X lo hemos tomado en la intersección de H con G, es decir, pertenece a H, y este G es un elemento de G, entonces se cumple esto, ¿verdad? Se cumple esto. Entonces esto implica eso se cumple porque vamos a ver. Eso se cumple, pues X pertenece a X pertenece a H, ¿verdad? Entonces eso pertenece a H porque X pertenece a H y H es su grupo normal de G, ¿verdad? Entonces y H, lo que hemos hablado, es un subgrupo normal de G. Un subgrupo normal de G. Entonces, aquí sería G. Entonces tenemos esto que pertenece a H, y vamos a hacer el mismo razonamiento, ¿verdad? El mismo razonamiento. Que este elemento también pertenece a J, puesto que X también pertenece a J, ¿verdad? Porque lo hemos tomado en la intersección. Y J también es un subgrupo normal de G. Entonces, este elemento, como pertenece a H y pertenece a J, entonces también pertenece a la intersección, ¿verdad? Entonces, como este elemento, ¿verdad? Este elemento pertenece a H. Vamos a ver. Y este también pertenece a J. Entonces, este mismo elemento pertenece a la intersección de H con J, ¿verdad? De H con J. Bueno, entonces como pertenece a la intersección de H con J, ese elemento, entonces H intersectado con J es un subgrupo normal de G. Entonces esa sería la conclusión final para demostrar de que la intersección de dos conjuntos normales también es un subconjunto normal. Entonces por último vamos a resolver este problema que nos pide lo siguiente. Nos dice que si A es un grupo abeliano, ¿qué significa que A sea un grupo abeliano? Significa que si tenemos dos elementos en A, sería X y Y, XY es igual a YX, ¿verdad? Para todo elementos XY en A. Entonces, con n elementos, K es un entero primo con n, demostrar que con la aplicación esta, definida como f de A igual a la K, es un isomorfismo. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que demostrar es que esa aplicación está bien definida y es un homomorfismo. Eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Qué significa
que esa aplicación sea un homomorfismo. Entonces, eso lo vamos a ver acá en este contenido, que significa el contenido de grupos. Que sea un homomorfismo F de dos grupos, tanto G1 como G2, con operaciones diferentes. Entonces, que la operación sea homomorfismo significa que la función cumpla esta condición de que F aplicado a la operación binaria de esos dos elementos en G1 sea igual a la operación binaria de las imágenes en G sub 2, con la operación binaria en G sub 2, ¿verdad? Eso significa. Entonces, para demostrar esto de que la función f es un homomorfismo, entonces tenemos lo siguiente, es decir, dados dos elementos, XY que pertenecen a A, ¿verdad? XY que pertenezcan a A, tenemos que f, ¿verdad? La función evaluada en XY es igual, o tenemos que probar eso, ¿verdad? Tenemos que probar que esta función es igual a f de x por f de y. Eso es lo que tenemos que probar, ¿verdad? Para que la función sea un homomorfismo, ¿verdad? Un homomorfismo. Entonces, para hacer esta demostración, tenemos lo siguiente. Tenemos que la función de xy, ¿verdad? Es igual, por cómo está definida, es igual a xy elevado a la k, ¿verdad? XY elevado a la k. Entonces esto, por propiedades de exponente, tenemos que es x elevado a la k por x, o mucho por y elevado a la k, ¿verdad? Entonces tengo eso, y esto pues es igual a f evaluado en a por f evaluado en b. Bueno, acá sería x y acá sería y. Entonces, con esto queda demostrado de que la aplicación es un homomorfismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa de que la aplicación sea un isomorfismo? Bueno, entonces vamos a analizar acá, a leer un poco más en esta parte, y acá nos dice que si f es biyectiva, entonces f es un isomorfismo. Entonces lo que tenemos que comprobar acá, que esta función sea biyectiva. Entonces si comprobamos eso, implicaría de que f es un isomorfismo. Pero si tomamos dos elementos x y y que pertenecen a A, entonces lo que tenemos que tener es esto, es decir, que sea biyectiva tenemos que probar dos cosas, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Entonces la inyectividad es la siguiente. Que la aplicación sea inyectiva, se tiene que cumplir lo siguiente, que sean XY que pertenezcan a A, ¿verdad? Dos elementos que pertenezcan a A, se tiene que si f de x es igual a f de y, entonces, ¿verdad? Si esa igualdad se da,
entonces x es igual a y. Entonces x es igual a y. Entonces esa propiedad sí es cierta, ¿verdad? Porque si tenemos f de x igual a f de y, es como que tengamos x a la k igual a y a la k. Y eso, pues, como n y k es igual, es decir, el máximo común divisor de n y k es igual a 1, por tanto, x a la k y el y a la k son simplificables en el grupo cociente, ¿verdad? Entonces, el x es igual a y. Entonces, con esa parte, con esa explicación se garantiza de que la aplicación es inyectiva. Y por otro lado también la aplicación va a recorrer todos los elementos de A, y entonces la aplicación es sobreyectiva, y como es inyectiva y sobreyectiva, entonces también es biyectiva. Entonces como la aplicación es biyectiva, entonces la aplicación es un isomorfismo. Entonces vamos a llegar con estos desarrollo de los problemas hasta acá. Repito, hay un problema que no lo desarrollamos porque se lo teníamos bien todos, y cualquier duda pues igual pueden escribirme. Espero de que esto también ya les dé un poco más de idea de cómo pues abordar ciertos problemas, y de la importancia de ir a estudiar también el material, ¿verdad? Hay bastante teoría de que es de tenerla en cuenta, tenerla presente para la resolución de problemas. Entonces decidí hacerlo de esta forma porque a partir de los problemas nosotros podemos también ir a revisar la teoría necesaria para la resolución a los problemas. Y así hemos revisado pues casi todo el material, ¿verdad? Entonces nos vemos hasta la siguiente tutoría.